Hola chicos, buenas tardes, buenas noches. Les estoy grabando un videíto porque realmente a mí se me está complicando con mi notebook hacer videoconferencias, hacer videollamadas. Por lo tanto he decidido ya en otra materia hacer un video con el instructivo de la clase, comentándoles acerca de la clase, acerca de las actividades y vemos cómo la podemos llevar, si no veré la forma de ir solucionándolo. Si a ustedes no les parece muy didáctico, veré la forma de, de poder acercarme a ustedes de otra manera. Bueno, en primer lugar, yo ya les había pedido a través de un correo que todos los que estén activados realicen la actividad de diagnóstico. La actividad de diagnóstico, fíjense aquí, entrando al aula, a clases, tiene el dibujo de un relojito, dice 00, actividad de diagnóstico. Ustedes tienen que ingresar allí y completar los siguientes campos: apellido, nombre, su correo, su número de celular. Y como dice acá, dice responder con sus palabras, no hace falta tener conocimientos previos, es decir, no hace falta que ustedes busquen en internet de qué se trata o una definición, porque no hace falta. El diagnóstico previo, el diagnóstico inicial, es nada más para saber dónde el profesor está parado para poder darle los conocimientos que realmente necesitan en el nivel que ustedes necesitan. Es decir, me puedo ir a un nivel muy técnico o puedo bajar bastante mi, mi nivel, digamos. Bueno, la idea es que me digan qué entienden por hidrología, decirlo, qué es la hidrología para ustedes con sus palabras. Para mí la hidrología es la ciencia que estudia todo lo relacionado con los cauces de agua. Por ejemplo, para mí la hidrología son los ríos, lagos y lagunas. Para mí la hidrología es todo lo referido al agua. Con sus palabras, lo que ustedes consideren. Después, ¿qué es el clima? ¿Qué es el clima para ustedes? Y por último, ¿qué es una cuenca? ¿Qué es una cuenca? Bueno, una vez que completan, le ponen enviar. Yo aquí no tengo habilitado el botoncito de enviar porque yo soy profesor. Esta es mi plataforma como profesor, no como estudiante. Entonces ponen enviar y me la devuelven. Eso es lo primero que tienen que hacer. Luego, vamos a comenzar con la clase número 1. La clase número 1 se llama climatología. Las clases tienen la particularidad de que son este puntito rojo, mientras que las actividades por lo general tienen este relojito. Bueno, entonces vamos a la clase 1 de climatología. Aquí podemos observar en el inicio, les puse una imagen de lo que significaría el clima, porque si bien el clima no se puede graficar, porque el clima no se grafica, pero si tenemos que hacerlo, es esto. Esto es un ejemplo de clima. Este es un ejemplo de temperaturas en realidad, no de clima. Pero bueno, la climatología abarca varios factores. Ahora bien, durante toda la clase, ustedes van a ver que hay palabritas que están subrayadas, como está, tiempo, y que te llevan a un link. Aprieto el link y me sale una definición. ¿Qué es tiempo? Es la duración de las cosas que se encuentra sujeta al cambio. Por ejemplo, sigo con otra. ¿Qué son los desastres naturales?
Son aquellos cambios violentos o repentinos en la dinámica del ambiente, cuyas repercusiones pueden causar pérdidas materiales y de vida y que son productos de eventos ambientales en los que no se halla presente la mano del ser humano, como por ejemplo son los terremotos, las inundaciones, los tsunamis. Es decir, que no hay interferencia del hombre, solo son naturales, por eso desastres naturales. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que a lo largo de esta clase van a tener algunas palabritas subrayadas que te llevan a un link que te da la definición y otras, como esta, ciclos climáticos, que no tienen definición. ¿A qué voy con esto? Que después yo les voy a pedir a ustedes que armen un diccionario, un glosario con los términos que están faltando. ¿Para qué es esto? Para que nos vayamos amigando con la materia, con los términos técnicos de la materia. Bueno, en primer lugar, yo les digo, ¿qué es la climatología? Bueno, dice que es una rama de la geografía que estudia tanto el clima y sus variaciones a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir a lo largo del tiempo? Les comento, el clima se considera para algunos autores que es clima cuando tiene un periodo aproximado de 30 años, mínimo. Entonces, yo puedo decir, el Chaco tiene un clima en esta zona húmedo, caluroso y húmedo. ¿Por qué puedo decir que es caluroso y húmedo? Ustedes me van a decir que caluroso es un tiempo, no es un clima. Esperen. Porque si ustedes buscan las estadísticas de las temperaturas a lo largo de 30 años, van a ver que son todas temperaturas muy elevadas. Por lo tanto, podemos decir que es un clima caluroso en este caso. Y húmedo porque sí, digamos, es súper húmedo. También tenemos que ver las estadísticas de la humedad y vamos a notar que es muy húmedo. Entonces, para decir que es clima tenemos que buscar estadísticas del presente para atrás, mínimo 30 años, entonces corresponde a un clima. Otra cosa, para decir que se trata de un clima también tenemos que hablar en una región, de una región geográfica bastante extensa, porque no es lo mismo. Digamos, a ver, en todo el Gran Resistencia tenemos el mismo clima. ¿Por qué? Porque en definitiva es una región geográfica bastante pequeña. Ahora bien, si nos extendemos hasta el oeste y nos vamos al departamento comandante al departamento general Brown, allá en pleno impenetrable, es seco, es un clima con temperaturas altas y secas. Entonces ahí sí, ¿por qué? Porque el territorio es muy extenso y podemos ver diferencias climatológicas. ¿Y por qué sigo hablando de clima? ¿Por qué? Porque en ambos sectores, en ambas regiones, si haces estadísticas de 30 años para atrás, las temperaturas son similares. Entonces, hablamos de clima con 30 años para atrás. Y volvemos, es una rama de la geografía que estudia las variaciones a lo largo del tiempo. Obedece a cambios climáticos puntuales que tienen una influencia decisiva en el rumbo de la vida vegetal y animal de una región determinada, en una región determinada. ¿Qué quiere decir con esto? Que en una región X se da una cierta vegetación propia del clima. Por ejemplo, en Misiones, que tienen un clima muy húmedo, un clima tropical, tienen una vegetación selvática. En el Impenetrable, que es un clima muy seco, muy caluroso, es una vegetación del tipo sabana, es decir, grandes pastizales, y también hay muchos bosques, es muy boscosa, pero no es el mismo tipo de bosques que encontramos en las selvas. El tipo de bosques de las selvas son mucho más abundantes, de follaje mucho más abundantes. En cambio, los árboles del Impenetrable son árboles acostumbrados, digamos, a esa región y no tienen tanto follaje, son maderas mucho más duras. Tienen ciertas características que le da el clima.
Ustedes tienen que seguir leyendo la clase. Las cosas que no entienden, las anotan y me dicen. Me escriben un correo electrónico, me mandan un WhatsApp. No hay ningún problema. Yo avanzo con la clase y ustedes ya les digo, analicen y vean qué es lo que no entienden. Entonces yo durante la semana les voy explicando. Ahora bien, vamos a ver las ramas de la climatología, de la ciencia del clima. Tenemos la climatología física, que es el estudio de los elementos climáticos, como ya dijimos, el viento, la humedad, la precipitación, etc., desde un enfoque estadístico. Ahora, la climatología regional, que habla de rasgos climáticos discretos, dice, o de una determinada región, como yo les digo. Una cosa es el impenetrable, otra cosa es Misiones. Tenemos la meteorología dinámica, la bioclimatología y la paleoclimatología. Esas son las ramas de la climatología. Ahora vamos a ver la importancia de la climatología. Dice, las alteraciones climáticas impactan drásticamente en nuestra civilización. Por un lado, debido a las posibilidades de catástrofe de origen climático, y por el otro, el lento cambio de un clima a otro supone mayor o menor disponibilidad de recursos. Un ejemplo es lo que estamos viviendo ahora, que estamos padeciendo, el calentamiento global. ¿Qué pasa? Estamos, mejor dicho, padeciendo mayores temperaturas, derretimiento de los hielos, de los cascos polares, por ahí excesos de agua, por ahí bajantes, como es en este caso el río Paraná, y nuestro clima nos está comportando como lo hacen generalmente, porque no voy a decir como lo hace naturalmente, porque el clima se comporta así naturalmente. El clima no se da cuenta, no sabe que está pasando por un calentamiento global. Para él esto es natural. Muy bien. Sigo. Ahora bien, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre la climatología y la meteorología? La climatología y la meteorología, dice, ambas emplean los mismos parámetros de análisis y en principio tienen el mismo objeto de estudio. Dice, la climatología estudia el clima, o sea, la tendencia de los patrones de variación de la temperatura, la humedad, la presión, las lluvias, los otros elementos de la atmósfera en periodos de 30 años de promedio, como les dije. La meteorología estudia las mismas variables que la climatología, pero en un periodo breve de tiempo. Dice, lo suficientemente para elaborar predicciones o anticipaciones respecto al clima venidero en una región. Por lo tanto, bueno, la meteorología es llamada comúnmente tiempo. Es decir, qué lindo está el tiempo hoy. Ay, hoy está soleado el día. Eso corresponde al tiempo. Si estuvo lloviendo muchos días y hoy está soleado, uy, qué lindo está el día, hoy está soleado. Soleado sería el tiempo. Si por lo general estamos en invierno y nos toca una mañana preciosa de sol, vamos a decir, qué caluroso está el tiempo. ¿Por qué? Porque, en realidad corresponde a un invierno frío, pero el día de hoy el tiempo está caluroso. Ahora vamos a hablar de cuáles son los factores que determinan el clima. ¿Por qué el clima es así? En primer lugar, la latitud, luego la altitud, la continentalidad, las corrientes oceánicas, la orientación del relieve y por último, la dirección de los vientos. Y para finalizar esta clase, vamos a ver cuáles son las clasificaciones, mejor dicho, cuál es la clasificación climática, no cuáles son, cuál es la clasificación climática. Tenemos, en primer lugar, la primera parte de la clasificación es en función a la temperatura, es decir, los climas sin invierno, climas de latitudes medias, climas sin verano. Después tenemos, en función de la latitud,
los macrotérmicos, mesotérmicos, microtérmicos, gélidos, helados, la latitud, que sería la altura. En función de la precipitación, las lluvias, de acuerdo a la cantidad o ausencia de lluvias, los climas se clasifican en árido, semiárido, subhúmedo, húmedo, muy húmedo, etc. Y por último, en función a las masas de aire. Las masas de aire son los vientos, que también, hablan de una clasificación genética. Y para finalizar, dice, ya que tenemos una noción de lo que es clima y tiempo, busquemos la actividad. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Ya vimos lo que es la clase de climatología. Ahora vamos abajo, buscamos el relojito que dice actividad climatología. Dice, en primer lugar, debe realizar un glosario con las definiciones que no están linkeadas, como les mostré hoy, que hay palabras que estaban linkeadas, que estaban subrayadas, vos las tocas y te llevan a una definición, y las que no lo tienen, que solamente están subrayadas. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es crear un glosario con esas palabras. Es decir, toman la palabra y buscan la definición. Crear un archivo Word y adjuntarlo. Hasta ahora no hicieron eso, pero no está mal. Si pueden hacerlo, les agradecería. Y después, deben especificar, les voy a dar un listado de palabras y ustedes me tienen que decir si se trata de tiempo o de clima. Por ejemplo, ecuatorial, ¿es el tiempo ecuatorial o es un clima ecuatorial? ¿Qué quiere decir? Que en la zona de Ecuador, del Ecuador, en el planeta Tierra, el Ecuador, que lo divide en dos partes iguales, es una línea imaginaria que divide a la Tierra en dos partes iguales, la parte del Ecuador por lo general siempre tiene el mismo clima, es un clima tropical. Entonces, si siempre tiene el mismo clima, es un clima, digamos, si siempre tiene la misma temperatura por lo general, corresponde a un clima. ¿Por qué? Porque se prolonga un periodo de más de 30 años. Ahora, lluvioso. Lluvioso puede ser, a ver, por ejemplo, en las selvas, en la selva negra alemana, es lluvioso. ¿Por qué? Porque es tan cerrado y por lo general no entra el sol, entonces constantemente se están produciendo nubes que a su vez provocan lluvia y se produce nuevamente el evento y se produce, eso se llama ciclo hidrológico, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, suponiendo que no estamos en la selva negra alemana, que estamos acá, que es un día como hoy, que venimos de días bastante lindos, me levanto y está con lluvia. Entonces, ¿qué es? Un día lluvioso que corresponde a un clima o a un tiempo. Después, ¿qué son los macrotérmicos? ¿Qué es mediterráneo, polar, frío, continental? Completan eso y me lo envían. Bueno, chicos, con eso terminaríamos la primera clase. Y entonces estoy esperando que ustedes me devuelvan los que faltan en el diagnóstico y que completen la actividad 1 de climatología. Que lean la clase y ya les digo, que me digan qué es lo que les quedó colgado, si necesitan que especifique otra cosa, y que me lo hagan saber a través de mi correo, a través de mi WhatsApp, y yo podría estar haciendo otro videíto para contestar las inquietudes, así lo pueden ver todo, porque por ahí una inquietud de uno es la misma inquietud que tiene otro, y ya nos sacamos, matamos dos pájaros con la misma piedra. Bueno, un placer, espero que les resulte didáctico, nos estamos viendo la próxima.